He estado hablando de conquistas, hay varios tipos de conquistas. Hoy yo quisiera hablar unas conquistas. Esta conquista es entre santidad y rebeldía. La rebeldía es algo que produce el diablo, fue el primer rebelde. Rebeldía es estar contra autoridad de Dios. Rebeldía es ir en contra, no obediencia o desobediencia es rebeldía. Pero a veces no nos hemos dado cuenta que tenemos niveles de rebeldía. Y hoy yo quisiera que estuviéramos poniendo nuestro corazón para que fuera preparado, limpiado para ser guerreros de Dios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no quiere Dios débiles, Dios los quiere fuertes. Aunque en tu debilidad, dependiendo de Dios, va a venir fuerza. Ahora, la semana pasada yo estuve hablando de un ataque. El Señor Jesucristo dice que lo llevó, el Espíritu Santo se lo llevó al desierto para ser tentado. Y uno dice, ¿cómo que el Espíritu Santo lo expone? Sí, es importante. Mientras nosotros no entremos en un momento difícil, ¿cómo podemos ser fuertes? El Señor Jesucristo no solamente vino a darnos su vida por rescate de nosotros, vino a vivir como debemos de vivir. Entonces el Espíritu Santo lo lleva al desierto para ser tentado. Y estuve hablando de 3 tentaciones, de 3 áreas, de 3 ataques y de 3 manifestaciones diferentes. Una fue el desierto, otra fue la ciudad santa en el templo y la otra fue un monte muy alto. Quiere decir que nosotros tenemos 3 áreas donde podemos ser atacados: la carne, el alma, el espíritu. Primero vino el tentador y luego dice que el diablo lo llevó al pináculo del templo. Y luego dice que Satanás lo llevó. ¿A dónde? A un monte muy alto. Quiere decir que la carne tiene sus anhelos, deseos, y hemos visto las obras y los frutos de la carne. Pero también estamos viendo que el diablo es acusador, acusa. Entonces, ¿qué es lo que va a acusar para afectar tus pensamientos y tus emociones? La gente que no puede perdonar o que no ha perdonado es alguien que ha sido afectado por el diablo acusador. Entonces, cuando tú eres contaminado, acusas a otros, hablas mal de otros. Entonces, el primer ataque es la carne, el segundo ataque es el alma. El tercer ataque es contra el espíritu, nuestro espíritu. Entonces dice que Satanás, que quiere decir adversario, le dijo: si te postras y me adoras, te voy a entregar todos estos reinos. Hay gente que llega a ese momento en donde uno piensa estar bien, pero porque no arregló la tentación, en donde cayó, no arregló la acusación, entonces en este tercer momento deja de adorar y servir, porque el Señor Jesús le dijo: vete, Satanás, porque solamente a Dios adoraré y solamente a Él serviré. Cuando adoramos y servimos en espíritu y en verdad, estamos viviendo en santidad. La santidad es una manifestación del poder de Dios en la vida de la gente que ha podido conquistar y se mantiene firme allí. Entonces, hemos sido llamados a ser santos. Todos tenemos que entender esto, que si Dios es santo, aprendamos a ser como nuestro Padre, santo. Entonces, para buscar la santidad es estar apartados, guiados, movidos por el Espíritu. Lo contrario es rebeldía. Y quiero volver a decirles, tenemos áreas de rebeldía. Cuando nosotros estamos siendo tentados, ¿cómo podemos vencer la tentación? Y Jesús dijo: velad y orad, porque la carne es débil, mas el espíritu está listo. La oración y estar velando. ¿Qué es velar? Velar es estar despierto, atento, entendidos de lo que está sucediendo en el momento o va a suceder. No podemos estar velando si es que no estamos poniendo atención, pero gracias a Dios que esta iglesia es una iglesia que pone mucha atención. Menos alguien que, ¿dónde está?
No, ¿dónde lo vi? No, ¿verdad? Todos ponen mucha atención aquí. Yo siento que se comen la palabra aquí, que la saborean y la aprecian. Menos, no es cierto. Entonces, ¿cómo vencemos la tentación? Velando y orando. ¿Cómo vencemos la acusación? Perdonando. No, nuestra guerra no son personas. Nuestra guerra no son gente. Nuestra guerra es espiritual. No es la gente que nos ha afectado y cuando estamos afectados nosotros hablamos mal y echamos pestes y nos metemos en un problema con Dios. Entonces, la gente acusada es una gente que está herida y habla mal. Si no arregla eso, el siguiente nivel se llama rebeldía. ¿Cómo arreglamos rebeldía? Limpiando nuestra conciencia de obras muertas para poder servir al Dios vivo a través de la sangre preciosa de Jesús. Entonces son 3 áreas donde somos atacados. Pero hoy tengo una buena noticia. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5, dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Andamos en la carne. Todos aquí no me pueden decir que andan sin carne. Unos andan con un ribeye, un cirlón, unas arracheras. Ya les dio hambre, ¿verdad? O ya me dio hambre a mí. ¿Por qué? Entonces resulta que estar en la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Dice, aunque andamos en la carne, no militamos, pelea, batalla, conquista. No militamos según la carne. Entonces tú no tienes por qué reaccionar según la carne. Ponga mucha atención porque hoy va a cambiar muchas cosas en la vida de nosotros. Siguiente versículo dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Vamos a hablar de armas. Si no las usas, no puedes ganar. Aunque hoy no voy a hablar tanto de las armas. Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas que ya tienes son tan poderosas para destruir fortalezas. Vamos a destruir fortalezas. Siguiente versículo. Derribando argumentos y toda altivez. ¿Qué son argumentos? Es que no puedo, es que es bien difícil, es que la otro tiene la culpa y esos argumentos los vamos a derribar, pero también hay que derribar altivez. ¿Qué hacen los argumentos y la altivez? Se levantan contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. Lo contrario a obediencia es rebeldía. Y les he dicho que tenemos ciertos niveles de rebeldía que hoy tienen que ser limpios de tu corazón. No, pero es que yo tengo tantos años, no importa los años. No, pues es que yo hago las cosas bien, yo estoy bien. Es más, Dios nada más me ama a mí. Y me habla, usted rebelde y argumentos. Entonces dice que cuando nosotros usamos estas armas, vamos a ser obedientes. Si no las usamos, no vamos a ser obedientes, vamos a ser rebeldes. Si uso esto, lo que Dios va a hacer el día de hoy es santificarnos. Amén, amén. Ok. Entonces, nuestro problema no son con personas. Entonces, la Escritura dice que el enemigo no vino sino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Hoy se tiene que activar este versículo. Tiene que venir vida en abundancia. Proverbios 20, 18. Dice: los pensamientos con el consejo se ordenan. Los pensamientos con el consejo se ordenan. Hoy yo quisiera que no perdieras tu atención a las palabras que hoy el Espíritu te hablan a ti. ¿Por qué? Porque si tú ordenas tus pensamientos con el consejo de hoy, si tú ordenas los pensamientos con el consejo de hoy, va a suceder esto. Con dirección sabia se hace la guerra.
El cristianismo no es ninguna filosofía. El cristianismo me habla de quién está dentro de mí, capacitándome para vencer. Si tú no vences, es que no le pusiste atención a quien está dentro de ti. Y dentro de ti está Jesús. ¿O estoy hablándole a otras personas? Está Jesús dentro de ti. Y dentro de ti, si está Jesús, te convertiste tú en un enemigo de los enemigos de Jesús. Y vamos a ver cómo poder vencer estos enemigos. Entonces me encuentro que hay 3 tipos de enemigos a vencer. El más débil de todos los enemigos que tenemos se llama diablo. Diablo. Es el más debilucho. ¿Por qué? Porque ya fue vencido. Pero ¿qué hace el diablo? Nos habla. Y si le ponemos atención, porque es el tentador, es el diablo y es Satanás, es un proceso de engaño. Y si nosotros caemos en las artimañas del engaño, no vamos a poder vencer. Entonces el enemigo más débil que tenemos es el diablo. ¿Qué hacemos con el diablo? ¿Alguien sabe qué tenemos que hacer con el diablo? ¿Cómo? No darle autoridad. ¿Qué más vamos a hacer con el diablo? Lo atamos, lo reprendemos, le decimos, ¡júchala de aquí! ¿Y saben qué? Es bien obediente. No tienes por qué tenerle miedo, él te tiene miedo a ti. A los cristianos que no oran, no les tiene miedo. Y se va a acercar y te va a querer tentar. Pero tú le dices, ¡júchala! Y se va. Y son más obedientes que algunos hermanos. Ay, es que a algunos hermanos les dices que hagan algo y no lo hacen, o lo hacen al revés. ¿Por qué? Porque así es como ellos lo hacen. ¿Y qué? Bueno, eso se llama rebeldía. Entonces la rebeldía es el objetivo del diablo para que tú no adores y sirvas a Dios como debes de hacerlo. ¿Qué necesitamos? Santificarnos. ¿Qué es santificarnos? Limpiarnos, apartarnos, consagrarnos. ¿Qué se requiere? Igual que la mentira es un proceso, la santificación es un proceso. Entonces vamos a entrar en un proceso de santificación. Amén. Ahora, primer enemigo más debilucho es el diablo y es bien obediente. Te tiene miedo, lo que tienes que usar es tu autoridad. ¿Qué vas a hacer con el diablo? Reprenderlo, atarlo, echarlo. No lo permitas que te hable a veces. Le dice, te callas y punto. Y se calla. ¿Por qué? Porque tienes autoridad. Porque a todos los que recibieron a Jesús en su corazón y creen en su nombre se les dio potestad. No sabes qué poder tiene dentro de ti. Segundo enemigo que tenemos es el mundo. El mundo con sus modas, con sus formas. El mundo lo que quiere hacer es atrapar tus sentidos y que tú anheles cosas que te van a echar a perder. El mundo se vence por la fe. La Escritura dice en primera de Juan capítulo 5, el versículo 4 y 5 dice que el que nace de Dios vence al mundo. Esta es nuestra victoria, nuestra fe, es por la fe. Al diablo lo atamos, lo reprendemos, lo echamos fuera. Al mundo lo derrotamos por la fe. Pero el tercer enemigo es el más difícil a vencer y es la carne. La carne, lo que hacemos con la carne, según Romanos capítulo 8, dice, a la carne la hacemos morir por las obras del Espíritu. Entonces tú no puedes vencer la carne si no tienes la ayuda del Espíritu. Mis hermanos, no puedes vencer si tú no tienes al Espíritu. Pero lo vamos a vencer el día de hoy porque vamos a descubrir los planes de un ataque, no del diablo, de nosotros mismos. Hoy, esto se va a poner bueno. Amén. Pero necesito que me pongan toda la atención. Ahora, ¿por qué el diablo es el enemigo más débil? Y quiero que me acompañen a leer Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15. Solamente para ponernos de acuerdo que eso no es el gran problema. Sí, se llama el tentador,
el diablo y Satanás. Sí, lo que quiere promover ellos en sus manifestaciones es rebeldía. Pero no tienen poder, pero sí engañan. Para no dejarnos engañar, veamos lo que dice aquí. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. ¿Cuántos pecados nos ha perdonado el Señor? ¿Cuántos? ¿Están seguros de eso? ¿Quién ha sido perdonado aquí? ¿Están seguros de eso? Bueno, todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros. ¿Qué acta de decretos? El diablo lo que hace es usar la misma palabra para venir a acusarnos. Quebrantaste este mandamiento, quebrantaste este otro mandamiento, quebrantaste, entonces yo te estoy acusando, entonces tú no sirves, entonces tú estás cortado, no la haces. Y dice que el Señor Jesús agarró esa acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándonos de en medio y clavándolo en la cruz. Y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús derrotó al diablo, principados y potestades los exhibió y agarró los decretos que usaba contra nosotros y ya los puso en la cruz. Pero si nosotros no sabemos eso, nos hace pecar, nos mantiene engañados. En 1850 y tantos, 52, hubo una ley, la 18ª enmienda en Estados Unidos. Decía que todos iban a ser libres, los de piel oscura, porque eran esclavos. Y se dio por Abraham Lincoln una ley que ya no había esclavitud en Estados Unidos. Entonces todos estaban asustados porque la mano de obra y los esclavos y los tenían como animales. No valían mucho. Entonces la gente empezó a decir, miren, ¿saben qué? Está bien que esté la ley. No pasa nada si ellos no oyen las noticias. Entonces cortaron CNN, el canal de las estrellas, RCG, XCSJ, quitaron el Facebook, el Twitter, para que no se enteraran. Mientras ellos no sepan, siguen esclavos. La mentalidad es que hasta hoy todavía hay gente que sigue esclava. ¿Por qué? Porque no conocen sus derechos, lo que ya se hizo para ellos. Es lo mismo que sucede aquí. Hay muchos cristianos que siguen el pecado y siguen rebeldes porque han sido engañados y no conocen sus derechos. Y Jesús tomó ese acta que era contraria a ti y ya la clavó y ya te perdonó. Te perdonó. Pero ¿cómo seguimos? Acusándonos, chismeando, criticando, porque estamos envueltos en una serie de mentiras, cuando el Señor Jesús ya te perdonó. Así es de que hoy yo quiero hablarles de algo que nos va a traer una libertad. Hay cristianos que no son felices. Me atrevo a decir que no muchos son felices. Muchos no tienen la paz ni el reposo. Pero hoy vamos a descubrir algo porque vamos a ordenar nuestros pensamientos y nos vamos a poner listos para la batalla. Porque con consejos se ordenan los pensamientos y con sabiduría se hace la pelea, la batalla. El reino de los cielos sufre violencia, pero solamente los valientes lo arrebatan. ¿Hay algún valiente por aquí? Es lo mismo que le dijo Dios a Josué: esfuérzate y sé valiente. Hoy, si tú tomas estos consejos de Dios, esfuérzate y sé valiente, vamos a conquistar. Se lo dijo porque estaba a punto de entrar a la tierra de promesa. La tierra de promesa se llama Canaán. Canaán era un lugar que Dios quería que el pueblo lo conquistara. Canaán significa reposo. ¿Qué significa Canaán? Pero también significa tu carne. Y en tu carne hay 7 enemigos. Y 7 enemigos que tenemos que vencer desde ya.
Y esto no es para algunos, es para todos, principiando por mí que te estoy compartiendo. Todos tenemos estos enemigos y a veces no obedecemos a Dios para eliminarlos y correrlos. No los hemos matado. Por eso quisiera que me acompañara a leer Primera de Corintios capítulo 10 y vamos a ver el versículo 11 y 12. Ponga atención, estas cosas les acontecieron al pueblo de Israel como un ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. ¿A quién está dirigida esta palabra? ¿A quién tiene que amonestar? Amonestar es sacarnos del error. Si hay mentira, te está diciendo, ya, déjate de tonterías. Perdonen por la palabra. Pero, pongan atención, dice aquí, están escritas para nosotros. Y dice, a quienes hemos alcanzado los fines del siglo. ¿Cuáles son los fines del siglo? Estos tiempos, se está terminando el tiempo. Quiere decir que es para nosotros, está vigente y esta palabra es para el día de hoy, para Monte Sión. Y dice, así que los que piensan estar firmes, miran que no caigan. ¿Cuándo habla la palabra que caemos? Cuando somos tentados. Cuando somos tentados caemos y lo siguiente es acusar y lo tercero es tener adversarios. El objetivo es que tú no seas santificado, porque si no eres santificado no adorarás y no servirás. Si no adoras y no sirves, tu vida se va a hacer no muy grata, no va a haber frutos. Así es de que hoy lo que quiere es santificar a todos los que estamos en este lugar, porque está escrito, estas cosas les acontecieron a ellos como un ejemplo para nosotros, para los que hemos alcanzado este tiempo. ¿Para quién está escrito? ¿Le puedes decir a tu vecino, hoy ahí te hablan? Así es de que quiero que me ayude a recordar. ¿Qué quiere decir Canaán? La carne, reposo. Pero en Canaán hay 7 enemigos. 7. No. 7 enemigos, 7. 7 enemigos. Y vamos a escuchar lo que la Escritura dice o nos dice, porque eso es un ejemplo para nosotros, los que estamos viviendo en este tiempo. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 7, versículo 1 y 2. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, ¿me vuelve a recordar qué es la tierra de Canaán? Reposo, la carne. O sea, lo que Dios quiere es que ya te dejes de pensar en el diablo, que es tentador, diablo y Satanás. Porque no te va a hacer nada si tú aprendes el día de hoy de estos enemigos que no es el diablo, eres tú mismo. Están adentro de toda la carne. No me vea feo, porque le estoy diciendo que tú eres tu propio enemigo. Porque el día de hoy voy a levantar, dice el Señor, a los guerreros que van a destruir a todos tus enemigos que están en la carne. Y dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y hayas echado delante de ti a muchas naciones, ¿qué vas a hacer? Echar a esas naciones que están dentro de ti. Y dice, y hayas echado delante de ti muchas naciones, al Eteo, al Jereseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Heveo y al Jebuseo. 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Tú no vas a poder vencer a esos reyes, naciones que están dentro de tu carne, sino por la ayuda de Dios.
Dice, cuando te haya introducido, entonces tú los vas a vencer. No los va a vencer Dios, tú los vas a vencer. Siguiente versículo. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti. O sea, Dios ya te las entregó. Pero luego dice, y las hayas derrotado, tú las tienes que derrotar. Mis hermanos, por favor, los pastores no vamos a derrotar a tus enemigos. Tú tienes que derrotar tus propios enemigos. Así es de que yo tengo que derrotar los míos. Porque hoy te voy a hablar de estos enemigos, 7 enemigos que están en la carne de todos los que estamos aquí, principando por mí. Y a la hora de que estemos viendo estos enemigos, me vas a decir, ay, si yo esto lo tengo que acabar. Pero miren la orden de Dios. Y Jehová tu Dios te haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, los destruirás del todo. ¿Qué tienes que hacer con esos enemigos? Destruirlos. Destruirlos del todo. No harás con ellos alianza, ni tendrás de ellos misericordia. Se van y los destruyes y los echas fuera de ti. 7 enemigos. Y nombrecitos de tus enemigos, o de los míos, o de todos. Así es de que estos enemigos lo que quieren hacer es destruir tu alma, pensamientos, emociones, sentimientos, para hacerte picadillo. Pero si hoy ordenamos nuestros pensamientos, tomamos sabiduría, no nos van a hacer nada, nos van a hacer los mandados. ¿Por qué el pueblo de Israel se convirtió en rebelde pueblo? Porque no conquistó a estos enemigos. Pero eso no va a suceder aquí, ¿verdad? ¿Verdad que no? Hoy vamos a sacar toda rebeldía de nosotros. Y quiero empezar con el primer enemigo. El primer enemigo se llama los heteos. Los heteos significan terror, angustia, aprensión, fobia. ¿Qué es lo que hace el terror o la fobia? Nos quitan la paz y el gozo. Hay gente que es bien triste siempre, porque hay un terror. El primer enemigo de tu fe es el temor. Cuando hay temor eres inconstante. No te comprometes, no te dejas tratar, no quieres ser un discípulo, aunque te dices discípulo. No quieres caminar en una visión. Porque hay un temor. Y nosotros podríamos decir, no, eso no está en mí. Sí, cuando estamos bien no hay problema, pero a veces hay temores ocultos dentro de nosotros que no los hemos eliminado. Heteos. Un hombre muy ungido, que fue un profeta y un rey, llamado David. David escribe el Salmo 55. Y el versículo 3 y 5 dice lo siguiente. A causa de la voz de los enemigos, del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Entonces David está diciendo, uy, tengo unos enemigos que andan pero atrás de mí. Dice el 4, mi corazón está dolido. Mi corazón está dolido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Nosotros pensamos que ahorita no hay eso, pero cuando estás solito, cuando estás metido en una situación difícil, te puede envolver y te paraliza. Recuerda que el temor inhabilita la fe. El temor inhabilita la fe. Pero aquí me está diciendo que David fue atacado con un heteo. El heteo es, ¿qué es el heteo? Terror, temor. Ahora, el mismo David, el rey David, me da la solución. Versículos 6 y 7. Y dije, ¿qué dijo?
¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. ¿Qué quiere decir Canaán? Descanso, reposo, también tu carne. Ciertamente huirían lejos, moriría en el desierto. La paloma es un símbolo del Espíritu Santo, pero las alas me hablan de la fe, de la oración. Que cuando usted está dependiendo de Dios, esas alas te hacen subir a lugares celestiales. Tú no estás conectado al cielo y el terror te va a dominar. Pero si el Espíritu Santo nos ayuda el día de hoy, vamos a estar en lugares celestiales y viendo los problemas diferentes. Cuando tú ves los gigantes desde la tierra, como terrícolas, tú ves los gigantes y te da miedo. Son problemas los gigantes. Pero si tú estás en lugares celestiales, los gigantes se ven como hormiguitas. Ay, ¿para qué le tengo tanto miedo si no hacen nada? Mira cómo se ven. Todo depende como tú los veas. Pedro estaba caminando sobre las aguas y cuando escuchó la tempestad, volteó y por lo que vio, le dio miedo. Ese miedo lo hundió. Hay gente que ha sido inconstante por el temor, lo ha hundido el temor. ¿A quién le viene? A todos, porque todos tenemos estos enemigos que hay que botarlos de la tierra prometida, que es tu carne. Porque a veces no estamos en paz, no somos gozosos, porque aquí hay un enemigo que hay que sacarlo. Hoy lo tenemos que sacar. ¿Lo sacamos o no? ¿O lo quieres mucho? Ay, mis hermanos, es que hay quienes les encanta el masoquismo. Y, ay, es que lo quiero mucho. Hablan de una desgracia y él es el más desgraciado. Sí, es que yo he sufrido más que todos. Está atrapado. Pero hoy vamos a salir de ahí. Segundo enemigo, jergueseos. Ira, indiferencia, barro. Es dejar el camino. Solo son negativos. Los jergueseos, de ahí viene la palabra jerga. No es cierto. Los jergueseos son personas que pierden el control, que están desanimados. Son personas que son indiferentes. Ay, ya no, ¿a qué me meto? Son personas que dejaron el camino. Personas que deberían de haber caminado el camino de santidad, en un llamamiento santo y lo dejaron de hacer. Hay gente que tiene tiempo debiendo de ser ya maestros, profetas, pastores, evangelistas y no lo siguen haciendo. ¿Por qué? Los ha vencido un enemigo interno que se llama jergueseo. ¿Qué es los jergueseos? Ira, indiferencia, barro. Sí, déjeme le digo qué quiere decir el barro. Ay, pobre de mí, todos contra mí, nadie me quiere, mejor me como un gusanito. Eso es la víctima. No camino más porque miren cómo me tratan. Y esa es una víctima. Eso es un enemigo que te tiene atrapado en lugar de arreglar las cosas. Ahora, Salmo 37, versículo 8 y 9. Dice, deja la ira y desecha el enojo. No te existes en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. ¿Cómo puedes heredar la tierra? Es la tierra de promesa, es Canaán, cuando tú esperas en el Señor. Estando esperando en el Señor, se quita la ira. El asunto es que dice en Efesios 4, 28, dice, no, en Efesios 4, 26 al 27, dice, airaos pero no pequéis, no le des lugar al diablo. ¿Cuándo le damos lugar al diablo? Cuando la ira tomó control. Soltamos palabras, hacemos cosas, no arreglamos el asunto y ya perdimos territorio. Y hoy yo quisiera que si tú has perdido territorio, lo recuperes. Mis hermanos, estoy hablándote algo importantísimo.
Hay personas que ya perdieron el territorio. Tienes que recuperarlo. Te lo robó el diablo por causa de la ira y no arreglar situaciones. Tercer enemigo, amorreo. Significa obstinado, orgulloso y fanfarrón. Es que no me aplauden, no me dan las gracias, he servido mucho. Es un fanfarrón, orgulloso. ¿Quién lo tiene? El que no levante la mano lo tiene. Fíjate. Su rey se llama Sejón. Así. Sehón. Dice que cuando estaban entrando, dice que Dios endureció el corazón de este rey para no recibir al pueblo de Israel y los maltrató. Una persona obstinada es una persona que está en su macho y atropella a los demás. Esta persona, lo único que cuenta es su opinión. Lo único que cuenta es su opinión, aunque se haya equivocado, y no recibe consejos de nadie. ¿Cómo puede ser un discípulo si no recibes consejo? Y si no recibes consejo, ¿cómo ordenas tus pensamientos? Y si no ordenas tus pensamientos, ¿cómo hacer la guerra? También significa obstinado, aburrido y cansado. Ese es un enemigo que le encanta una canción que dice cansado del camino. Y la verdad, no lo canten ustedes, no lo canten esa canción. Yo no me voy a cansar de mi Señor Jesucristo, que es el camino. Yo no estoy cansado de Jesús. Sediento estoy, pobre de mí. Esa es una persona que lo agarró el amorreo. Cuarto enemigo, cananeo. Quiere decir mercader que humilla, egoísmo, que no ve por los demás, por los que necesitan. Voy a leer Zacarías capítulo 14, versículos 20 y 21. Pero lo voy a leer, aunque me lo pongan en la Reina Valera 60, yo lo voy a leer en la Reina Valera antigua. Dice Zacarías 14, 20, 21. En aquel tiempo estará sobre las campanillas de los caballos santidad a Jehová. Quiere decir que en las campanillas le iban a escribir santidad a Jehová. Okay. ¿Qué son los caballos? Híjole, ¿no saben? No. ¿Qué son los caballos? Instrumento de guerra, poder, fuerza. ¿Dónde va a estar tu fuerza? En la santidad a Jehová. Y las ollas en la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Somos recipientes de la gracia de Dios, pero tienen que ser santificados el día de hoy, ¿verdad? Amén, amén, amén. ¿Quién se cansó? Porque si no hay que matar a este enemigo y echarlo fuera de la tierra. Versículo 21. Y será toda olla en Jerusalén y en Judá santidad a Jehová. Todos somos diseñados para ser un depósito de la gracia de Dios. La gracia de Dios es un poder impresionante que te va a ayudar a ser transformado. No lo puedes hacer por ti mismo. Tiene que ser la gracia de Dios. Amén. Entonces dice, y todos los que se santificare vendrán y tomarán de ella y cocerán en ella. Y no habrá más cananeo alguno en la casa de Jehová de los ejércitos en aquel tiempo. Quiere decir que ya no van a comerciar humillándote. Si no haces esto, eres hijo del diablo. Usted es un hijo de Dios. Y a veces están comerciando con tus emociones, el diablo. Ay, ya no lo saludes, ya no le hables por teléfono.
Se fue a otra reunión y trátalo feo, aunque estés de la misma iglesia. Y ni siquiera de la misma iglesia, la iglesia es de Jesús y es toda. Pero eso es comerciar humillando. Y es más, se siente feo que te hablen mal y que te traicionen. De repente queremos sacar esta onda del cananeo en nosotros. Y ese tenemos que destruirlo hoy. No debe de estar en esta iglesia. No, si alguien se siente aludido y piensa que le estoy diciendo porque sea algo, sí, se lo estoy diciendo a todos. Pero la piedra me está cayendo primero, porque es para todos. Y estos enemigos lo tienen todos y tenemos que sacarlos, botarlos, destruirlos. Un día alguien aquí me dijo, ay pastor, usted prepara las prédicas solamente para mí. Entonces mejor no tenemos reunión, les ponemos aquí puras alabanzas y yo me voy a hablarte a ti. Es para todos. Para todos. Para todos también me involucra a mí. Cuarto enemigo, cananeo. Quinto enemigo, fereceo. Quiere decir contienda, pleito, riña. Pero también está muy relacionado con la crítica. Cuando somos criticones, vas a dividir. Cuando somos criticones, eres inconstante. Cuando somos criticones, fácil vas a levantar divisiones y va a haber pleito. Lamentablemente se mete a la iglesia porque si no aprendemos de los ejemplos que están escritos que le sucedió a Israel como un ejemplo para amonestarnos, si no arreglamos hoy, eso se va a dar hacia el interior de tu familia. Salud. Se va a dar al interior de tu familia. Qué triste cuando eso se metió a la familia. Se va a destruir. Se va a meter al interior del matrimonio. Si no vencemos esos enemigos. Los enemigos no es la esposa, ni los hijos, ni los padres. No son ni los hermanos, no son las personas. Los enemigos a vencer están dentro de todos nosotros. Son 7. ¿Me puede repetir el primero? Eteo. ¿Qué quiere decir? Temor. ¿El segundo? ¿Qué quiere decir ese feo? Ira. ¿El otro feo? ¿Qué es? Orgullo. ¿El otro feo? Egoísta, orgulloso. Toda persona orgullosa se pelea con el Espíritu de Dios. Yo le aconsejo, ya deja de pelear con el Espíritu. Porque Dios resiste a los orgullosos y da gracia a los humildes. Quinto enemigo, fereceo. Sí. Génesis 13, versículo 7. Hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. ¿Quién estaba en esa tierra donde estaba Abraham y Lot? Los cananeos y los fereceos. ¿Me vuelve a repetir qué es cananeo? El que comercia humillando. No, el comercio no es malo, es bueno. La mujer virtuosa estaba comerciando. Lo malo es humillar. Humillar me habla de robar, hurtar, engañar. Pero aquí me dice que entre los cananeos y los fereceos se generó una pelea, división. Y eso no puede mantenerse dentro de nosotros. Esa división me la muestra Efesios, Filipenses capítulo 4, versículos, los primeros 6 versículos. No, nada más póngame atención. Dice Pablo que había 2 mujeres
que empezaron a pelear muy bien junto con él. Se llamaba Elodia y Síntique. Hacían un muy buen trabajo. Pero de repente Elodia y Síntique se pelearon y estaban divididas. Elodia significa la persona interna y Síntique la persona externa. Dentro de nosotros hay dos personas, la interna y la externa, y a veces están peleadas, divididas. Estamos hablando de nosotros mismos. ¿Qué es lo que me divide? El afán, las preocupaciones, la ansiedad, el no estar buscando a Dios, el no estar orando, el no estar reposado y el no ser agradecido. Me va a mantener mal. Los fariseos hacen pleito, riñen y dividen. Sexto enemigo, Heveo. ¿Qué veo? Esto está muy tremendo porque el heveo quiere decir desobediencia, sin muros, habitantes del campo o aldeanos. ¿Qué me habla de muros? Muros me habla de separación, no división, separación de consagración. Los heveos lo que intentan es que tú no busques una separación para Dios. Hay gente que es inconstante para con Dios. No están comprometidos, no están santificados. Santificados es camino. Quiere decir que tienes que estar santificándote constantemente. Muro significa autoridad. Muro significa protección. Muro significa límites. Pero una persona que es así como heveo está desprotegido y no está siendo santificado. Entonces Satanás le dice, si tú te postras, me das, porque están derribados los muros, no hay una autoridad por desobediencia. Y Dios está hablando a la obediencia a todos los que estamos en este lugar. Dios sigue hablando y si le obedecemos, nosotros levantamos un muro de santificación, un muro de autoridad, un muro de protección, para que tú vivas en paz y quietamente. Amén. Así es de que nosotros tenemos que estar consagrados en esto. Ahora, de los heveos salen los gabaonitas. Los gabaonitas son muy hábiles para engañar. Hay en el pueblo gente muy hábil, engaña. Se pone ropas harapientas y ay, pobre de mí. Y fueron con Josué cuando estaba conquistando la tierra y lo engañaron. Y le dijeron, venimos de muy lejos, esta es la paz. Y hicieron un pacto de paz. Y Dios les había dicho que los corrieran. No los corrió y con el tiempo se convirtieron en unos enemigos porque los dejaron habitar en sus propias familias. ¡Ah! Sí. Porque no levantaron muro. Dentro de ti hay heveos que tienen que sacarse el día de hoy, que impiden que tú seas santificado. Séptimo enemigo, jebuseos. ¿Quiénes son los jebuseos? Significa ciego y cojo. ¿Qué quiere decir ciego? Sin visión. ¿Qué quiere decir cojo? Que se salió del camino, que no está en camino de santidad. ¿Quiénes eran los jebuseos? Los jebuseos los vemos en 2 de Samuel capítulo 5, versículo 8 al 9. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra. ¿Dónde vivían los jebuseos? En medio de Jerusalén. En medio de Jerusalén había un monte. Este monte se llama Sión, monte Sión. En el antiguo tiempo era el monte llamado Moriah, donde Abraham iba a sacrificar a su hijo y Dios lo cambió por un cordero, hablando que ahí iba a estar Jesús para todos los obedientes. ¿Qué es Monte Sión? Monte Sión es el lugar de una reunión con Dios, con su pueblo. En Monte Sión era el lugar de adoración.
Era el lugar donde se servía a Dios. El monte Sión era un lugar que, porque no conquistaron a los jebuseos, tomaron el territorio y entonces estaban en este monte y no permitían que nadie entrara. Pero los jebuseos, que es sin visión, y los cojos, se burlaron de David. No vas a subir. Y hay gente que porque no está adorando y no está sirviendo, no le habla a Dios. Porque han dejado jebuseos en su corazón. Ese jebuseo está en lo más interno. Jerusalén se llama paz. Y hay muros. Pero dentro de la paz, en ese monte en medio, están los jebuseos y hay que sacarlos. Es tu corazón y el mío. Entonces dice, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David, no puedes entrar acá. No vas a entrar. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y David, aquel día, y dijo David aquel día, todo el que quiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y a los ciegos, aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo, ciego ni cojo entrarán en la casa. ¿Qué es lo que quiere hacer los jebuseos? Que tú no estés en el lugar, en el monte de adoración. Si tú no estás adorando, tú no eres santificado. Si no eres santificado, eres un rebelde. Perdóneme que se lo diga de esta manera, pero hoy Dios tiene planes para tu vida, para que tú conquistes a ti mismo. Tu tierra es tu carne. El enemigo más difícil a vencer, pero no hay ningún problema si es que el Espíritu Santo está contigo. Nos va a ayudar a vencerlo. No es el diablo, es tu carne. El diablo viene a hablarte, no le hagas caso, ya fue vencido. Le dices, mis pecados fueron perdonados. El acta de decretos que estaba contra mí ya fue clavada en la cruz y te exhibió el Señor. Ahora tu peor enemigo eres tú. 7 enemigos. Y quiero hablarte de los jebuseos. Quieren que tú no seas santificado. Zacarías capítulo 3, versículo 7. Así dice Jehová. Jehová de los ejércitos. ¿Cómo? Así dice Jehová de los ejércitos. ¿Por qué menciona de los ejércitos? Porque hay una guerra. Porque Dios quiere dirigirte en esta guerra. Y si Dios te dirige en esta guerra, vas a ser vencedor, un conquistador. Te tienes que conquistar a ti mismo. Amén. Amén, amén. Entonces, el temor, la ira, la soberbia, el que estén comerciando contigo, la santificación, todos estos enemigos tienen que ser vencidos. Dice, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios y entre estos que están aquí te daré lugar. La santidad nos va a colocar en una posición del templo en donde te vas a hacer sentir útil. Lo hace Dios. Hay gente que no encuentra su lugar en la propia iglesia. Hay gente que perdió el rumbo, la visión y que empezó ya a cojear y no siguió caminando. ¿Por qué? Porque no buscó más santidad. ¿Por qué? Porque hay jebuseos que no vencieron. Y si estos jebuseos que no vencieron no te van a permitir vivir en esto. ¿A quién le está hablando? Le está hablando a Josué. En este capítulo hay 2 personajes, se llama Zorobabel y Josué. Zorobabel era el que construía el templo y Josué era el sacerdote. Entonces empieza a decir que al lado derecho de Josué estaba Satanás para acusarle. Pero como le puso atención Josué, el sacerdote, a la acusación, dice que estaba vestido de harapos. El sacerdote. Y todos aquí son reyes y sacerdotes, pero hay quienes tienen harapos, que es la actitud equivocada.
Hay gente que perdió la posición siendo sacerdote porque no están en santificación. ¿Por qué? Por una acusación. Entonces viene y el diablo te acusa y ya no estás en la posición que Dios te quiere. Pero de repente se aparece un ángel para hablarle a Josué y hablarle a los ángeles y le dicen, me le cambian los vestidos, vestiduras blancas y una mitra. Una mitra es un turbante. ¿Por qué en la cabeza? Para ordenar tus pensamientos y poder hacer guerra contra tus enemigos. Y si haces guerra serás santificado. Y si eres santificado ya no serás rebelde. Quiere decir que la rebeldía viene por la acusación. Primero porque caíste en la tentación por una acusación y dejaste de adorar y servir a Dios. Entonces, Dios empieza a hablar sobre santidad. Y si tú hoy tomas la autoridad de ti mismo y te ordenas los pensamientos por este consejo, estarás preparado porque hoy le vamos a pedir sabiduría a Dios para hacer la guerra dentro de nosotros y destruir nuestros propios enemigos. No lo podemos hacer si no es por el Espíritu de Dios. Quiero que leamos Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Y dice, en la última y gran día de la fiesta, 37. En el último y gran día de las fiestas, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Esto está diciendo Jesús el día de hoy. Si alguien está seco, porque ya se dio cuenta que hay una guerra interna, porque ya nos dimos cuenta que tenemos todos 7 enemigos. Y algunos podrán estar muy orgullosos y dicen, no, yo no tengo nada más que uno, o no, la mitad, y ya lo saqué. No es cierto. No me venga con cuentos. Porque no podemos mentir contra la verdad. Son enemigos que todos tenemos y los vamos a votar. No, es que yo tengo 30 años de ser cristiano, no importa. Los resultados me hablan de los enemigos. Entonces dice el versículo 27 en el 38. El que cree en mí, ¿alguien aquí cree en el Señor Jesús? Ay, no escuché. ¿Alguien aquí cree en el Señor Jesús? El que cree en mí, como dice la Escritura, por eso está escrito. Está escrito para amonestarnos, para enseñarnos, pero también está escrito, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿De quién va a correr ríos de agua viva? De los que creen. ¿A qué se refiere con ríos de agua viva? Versículo 39. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Pero la noticia es que Jesús ya fue glorificado y Él envió su Espíritu Santo para que corra dentro de nosotros. Y si es por el Espíritu Santo, vamos a vencer a todos los enemigos y vamos a poseer la tierra. La tierra es tu cuerpo, tu carne. Tu enemigo a vencer es la carne. Y lo vamos a destruir. ¿Por qué? Es la tierra prometida. Y Dios se va a glorificar en ti. Necesitamos al Espíritu Santo. ¿Alguien lo quiere? Ahora, hay personas que no están corriendo el río porque estos enemigos han atrapado áreas de tu vida. ¿Qué tenemos que hacer? Recordarnos esto. Todo aquel que recibió a Jesús y cree en su nombre le ha dado potestad de ser hecho hijo de Dios. Si tú tienes potestad, esa autoridad, tienes que volver a tomar autoridad sobre ti. Y decir, miren, ¿saben qué? La regué, perdóname Señor, tomo la autoridad, le había dado lugar al diablo, no voy a dejar más esto, vuelvo a tomar mi posición y hoy creo que estoy empezando un camino de santidad. Me estoy santificando por tu sangre, por tu palabra y ahora tu Espíritu Santo que dirija mi vida. Y vas a destruir a tus enemigos
que te han lastimado a ti y a tu familia. Tenemos que volvernos a levantar a conquistar. Amén. ¿Qué le parece si nos levantamos y conquistamos ahora? No des tiempo, no des tregua. Y dice el Señor, yo te los entrego, tú derrótalos, pero no permitas ni hagas alianza, ni pacto con ellos. Bótalos delante de ti. Dígale con todo su corazón: Señor Jesús, te doy tantas gracias por involucrarme en los planes divinos. El día de hoy, ahora conozco verdades que a veces estoy derrotado, atrapado por no haber vencido a enemigos que están dentro de mí, mi carne. Pero hoy creo que tú has derramado tu espíritu sobre toda carne que están buscándote. Y si corren ríos de agua viva en mi interior, voy a volver a levantarme para destruir a todos los enemigos de la tierra prometida. Señor Jesús, si he perdido la paz y el gozo, hoy estoy creyendo que con la autoridad que me has dado, vuelvo a tomar el control y voy a echar fuera de mí todo aquello que me ha debilitado. En el nombre de Jesús. Hoy te pido, santifícame por tu preciosa palabra. Santifícame por tu preciosa sangre. Si hoy estoy siendo santificado, voy a encontrar mi lugar en tu santo templo para servirte y adorarte el resto de mi vida. Amén. Amén. Gracias, Señor.